Buenos días, muchachos. Bueno, muchachos, mientras se van conectando igual sus compañeros, si tienen dudas, por favor váyanme comentando para irlas resolviendo. Recuerden que la clase de hoy es el modo de asesoría del taller de evaluación que tenemos pendiente. Entonces los escucho, muchachos. Si no tienen dudas, entonces igual le esperamos un ratito porque hay 4 estudiantes de 17. Entonces, pues si ustedes tienen dudas, vamos aprovechando un poquito el tiempo para irla resolviendo. Ya, listo. Bueno, entre tanto, pues vamos mirando la herramienta Twitter. ¿Cómo podríamos hacer? Listo. Vean, ahí nosotros teníamos, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con una lista y a la luz y posteriormente pues ustedes ya lo analizan para que lo repliquen en la otra. Obviamente no vamos a construir el código porque esa es la actividad que ustedes deben hacer, pero vamos a analizar cómo sería. Listo, aquí tendríamos nuestra lista lineal. Aquí estaría la cabecera y aquí estarían los respectivos nodos de esa lista. Sabiendo pues que esta es una lista de enlace simple lineal, donde el último nodo apunta a nulo. ¿Listo? Jason, en cuanto a lo del comando, es mejor, como nosotros estamos trabajando en nuestras propias estructuras, es mejor hacer el análisis de cómo se invertiría, cómo navegar entre los enlaces para invertir la lista. De pronto en las estructuras o en las clases que ya vienen diseñadas para manejar lista, ahí sí se puede utilizar una instrucción o un método, pero en este caso como nosotros estamos construyendo nuestra propia lista, es mejor analizar cómo construir el método, es decir, cómo recorrer la lista de forma invertida. ¿Listo? Listo, entonces aquí por ejemplo tendríamos nuestra lista y cuando la recorremos de forma normal tendríamos por consola que mostramos el nodo 5, el nodo 6, el nodo 9, el nodo 4 y el nodo 1, ¿cierto? Al mostrar esos nodos pues la estamos mostrando ordenado. El objetivo del método que queremos construir para cada una sería mostrar la lista pero invertida. Entonces
nosotros debemos pensar en alguna forma de invertir esa lista. ¿Qué idea se les viene a la mente hasta ahorita? ¿Qué creen que podríamos hacer ahí? Que inicialicen el último. Deberíamos llegar hasta el último. Perfecto, entonces sabríamos que debemos recorrer la lista hasta llegar al último. Entonces por ahí deberíamos tener un auxiliar de aquí que vaya acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego al último. Ahí podríamos ubicar una variable auxiliar. Listo. Pero resulta que no tenemos una forma de regresar al anterior nodo. Entonces, de alguna manera nosotros podríamos ir recordando o debemos ir recordando cuál fue el último, porque en este caso no hay manera de ir desde ese nodo al anterior. En otras listas sí hay forma, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cómo haríamos para recordar cuál fue el anterior? ¿Qué se les ocurre implementar para recordar cuál fue el anterior? Ahí ya es donde ustedes deben iniciar a pensar en las diferentes formas de trabajo. Ustedes tienen un conjunto de herramientas y con ese conjunto de herramientas ustedes pueden ir resolviendo las, los problemas pues que se van implementando acá. No hay que pensar mejor dicho, hay que pensar en cómo apoyarnos o cómo utilizar esas herramientas para hacerle el trabajo pues, de resolver un problema con el uso de esas herramientas. Así como ustedes cuando aprendieron a programar, utilizaban primero, supongo yo que les enseñaron la asignación, luego el if, luego el while, el for, y luego ustedes ya les colocaban un problema y con esas herramientas ustedes iniciaban a pensar a ver cómo se resolvía. Entonces aquí también nosotros conocemos muchas herramientas, aparte de las estructuras de control ya conocemos otras herramientas que nos pueden ayudar, entonces ahí podemos pensar en cómo implementarlo. ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, ahí para ir almacenando estos, estos elementos? Y no se puede ir contando cuál, o sea, el que está anterior de, o sea, igual el ciclo, pero decir el que está anterior del último, o sea, no creo. Sí, podríamos implementarlo muy bien. La idea que tiene Juan, no mire, no alcanzo el Sí, nombre. Eso. Podríamos decir, a ver, primero contemos cuánto hay, cuántos nodos hay. Entonces tenemos uno 2 3 4 5 nodos. Primero me voy hasta el quinto, luego me voy hasta el cuarto, luego me voy hasta el tercero, luego hasta el segundo y luego hasta el primero. Eso lo podríamos hacer perfectamente con dos ciclos anidados, ¿cierto? Entonces tomamos un ciclo, con un ciclo contamos todos, cuántos hay, luego hacemos un ciclo dentro de otro ciclo que vaya recorriendo según la cantidad de repeticiones que nos diga el ciclo anterior. O un ciclo en decremento. Ahí hay una opción de resolución, mire. A mí no se me había ocurrido esa opción, que también es útil. ¿Listo? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Y lo importante es iniciar a pensar en cómo utilizar esas herramientas que tenemos a la mano. Por ejemplo, yo necesito
mostrar el 1, 4, 9, 6, 5, ¿cierto? Pero cuando yo los recorro, yo los voy recorriendo 5, 6, 9, 4, 1. Ojo, voy a dibujar así. Necesito mostrar 1, luego el 4, luego el 9, luego el 6, luego el 5. Pero cuando yo los recorro, los estoy recorriendo con 5, 6, 9, 4, 1. Ahí ya estamos mirando algo que ya estudiamos. El primero que yo visualizo, o al que tengo acceso, es el 5. Pero ese debería ser el último en salir, ¿cierto? ¿A qué se les parece eso? A una cola, A a una... una, a una, ¿cómo se llama eso? Una pila. Exactamente. Entonces, ¿por qué no ayudarnos de una pila para ir resolviendo este problema? Y esas pilas, ahí vamos a iniciar a abrir la puerta para entender y para utilizar otras herramientas, otras estructuras que nos van a servir para administrar otras estructuras. Porque, por ejemplo, hay un ejercicio que vamos a hacer en árboles, de los cuales vamos a necesitar tanto pilas como colas. Entonces aquí podríamos tener eso. En lugar de irlos mostrando nada más, los vamos apilando y luego llamamos al método mostrar de la pila. Entonces tomamos el primer nodo y lo apilamos. Ponemos el 5 acá. Aquí pondríamos el 5. Listo. Luego pasamos al siguiente y lo apilamos. El 6. Pasamos al siguiente y lo apilamos. El 9. Pasamos al siguiente y lo apilamos. 4. Pasamos al siguiente y lo apilamos. El 1. Listo. Y esta sería la cabecera. Esta sería la cabecera. Pero la cabecera de la pila. Estaríamos manejando dos estructuras, ¿no? Y ahí hay que hacer un control de los enlaces. Prácticamente aquí habría que crear un nuevo nodo con los datos que tiene aquí. Entonces aquí tendríamos esta estructura así. Y para recorrer la pila, recuerden que el último en entrar es el primero en salir. Entonces primero mostramos este, luego este, luego este, luego este y luego este. ¿Qué sería lo que nosotros queremos mostrar de manera invertida? ¿Listo? Hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado que no se puede llegar y apilar de una vez este nodo, porque este nodo tiene unos enlaces hasta acá. Y si nosotros apilamos ese nodo y luego le decimos nodo punto siguiente, entonces vamos a perder este enlace, este de aquí, por querer hacer este enlace de acá. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado en que no va a ser un nodo normal, sino que va a ser un nodo, pues ya voy a hacer un nodo, algo así, un nodo que contiene otro nodo que está enlazado por allá, quién sabe con qué, y lo voy a colocar como un asterisco, está enlazado por allá con algo, pero este nodo por aquí tiene su campo siguiente, que este sería el siguiente en la pila. Entonces aquí tendríamos el 5, que este es un nodo que tiene su campo siguiente enlazado a quién sabe a dónde, y por aquí tendríamos nuestro nodo de la pila. Listo, ahí hay que diseñar un nodo encargado de guardar nodos. Bueno, lo que no se mira la pantalla, no sé si se ve, yo tampoco miro nada, no me escucho. Gracias, Jason. Voy a refrescar aquí. Ahí ya me escuchan muchachos que están en Jitsi, ya me escuchan y observan la pantalla.
Muchas gracias. Gracias también Jason por avisar. Entonces, de eso es algo que deben tener bastante cuidado. ¿Listo? No quiere decir que de esta manera se resuelvan todos los métodos, porque por ejemplo, en la lista doble tenemos un enlace que nos lleva al anterior, entonces ahí no hay necesidad de crear otra estructura, porque ahí podríamos ir directamente desde el último, vamos al anterior, luego al anterior, luego al anterior, luego al anterior, hasta llegar a la cabecera. ¿Cierto? En la lista circular debemos implementar también algo que nos ayude, puede ser también una pila, y en la lista circular doble no necesitamos nada, entonces por ahí hay algo que debemos descubrir. La idea de Juan es muy buena también, de hacerlo con un ciclo que vaya decrementando en uno cada vez y que nos muestre solamente el último. ¿Listo? Respecto a esta parte, ¿queda claro? ¿O tienen alguna otra duda? Si es claro este punto, ¿cómo se lo puede resolver? Hay muchas otras formas de resolverlo. Entonces ustedes pueden pensar en alguna otra o implementar esta o la que sugiere el compañero Juan. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Todos los puntos valen lo mismo, Jason. Por eso yo les decía que dejé el último punto, pues lo dejé en uno solo para que no sea tan trágico. Yo entiendo que es un poquito más difícil construir el código, entonces con eso tan trágico, pues si no se logra, aunque creo que con la explicación que dimos ahorita ya es un poco más sencillo desarrollar ese punto para que completen el 5. Sin embargo, pues si no completan el 5, ya tendrían un 4 asegurado. El cuarto punto, pues los cuatro anteriores puntos son, son prácticamente de escribir, que obviamente voy a revisar muy bien que sí corresponde y que hagan una buena descripción. Pero el examen, pues con esos cuatro primeros puntos estaría casi que pasado, ¿cierto? Ya más que todo la evaluación ya la tendría en cuenta es en cuanto a la calidad del trabajo que ustedes me van entregando y pues eso lo iría revisando ya en el proceso formal. ¿Alguien más tiene dudas? El martes no creo. Podríamos es programar una sesión extra a las clases para, para explicar esa parte porque si necesito que vayamos pues trabajando la temática de árbol. Ah, bueno, y también dependería de si todos hacen la entrega de la actividad, porque como queda un poquito abierto, ¿cierto? Si yo lo resuelvo en clase es muy probable que los estudiantes que no alcancen a entregar hoy, pues luego utilicen el código que yo resolví para entregarla, entonces ahí nos toca evaluarlo bien. Perdón, a entregar hoy no, creo que habíamos modificado un poquito esa fecha, pero listo. Si no lo alcanzan a entregar, pues pueden usar ese código y no explorarían la actividad.
pero igual en la retroalimentación ahí ya lo podemos hacer de forma particular. En la retroalimentación que yo les envío, ustedes pueden mirar a ver qué elementos se pueden mejorar y podríamos hacer una asesoría y mirar cómo mejorar el caso en específico. David. Listo. ¿Tienen alguna otra duda, muchachos? ¿No hay más dudas? Si no hay más dudas, iniciaríamos a trabajar pues con la temática de árboles. Continuaríamos trabajando con árboles. ¿Listo? Les doy unos minuticos para ver si tienen más dudas. Si no, arrancamos con algunos temas. Brian, de pronto tu micrófono está habilitado. De pronto Miller. Miller, tu micrófono está habilitado. De pronto tienen duda los compañeros que están en Jitsi, Miller o Brian Homanoy. Bueno, al parecer no hay más dudas. Listo. Entonces vamos a iniciar a hablar nuevamente de la temática que tenemos iniciada. Listo. Entonces ahí vamos a iniciar a trabajar con los árboles. Habíamos estudiado unas características de los árboles, ¿cierto? Que voy a limpiar ya el tablero. Habíamos estudiado unas características de los árboles que hoy vamos a hacer un repaso, una reidentificación y además vamos a trabajar nuevas propiedades, otras cuantas que tenemos precisamente en los árboles para aprender a identificarlas y saber cómo es su composición. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a dibujar un arbolito y voy a explicarles, les voy a mostrar otras características que tiene. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, voy a dibujar este árbol de esta manera. Listo. Voy a dibujar algo así. Entonces tenemos este árbol con esta raíz, acuérdense. Teníamos esta raíz que tiene estos tres hijos. Este hijo tiene este hijo de acá, que este a su vez tiene dos hijos. Este tiene este hijo, que este tiene un hijo acá. También tiene este hijo de aquí, que tiene un hijo este de aquí. Y este tiene estos hijos de acá. ¿Listo? Ahí tendríamos nuestro árbol. Voy a colocarle valores. Le voy a colocar, por ejemplo, aquí el 5. Vamos a trabajar con números igualmente para no complicarnos. El 8,
7, el 20, el 4, el 6, ponemos por aquí, el 2, el 3, el 5 nuevamente, pongámoslo, el 30, el 9, el 11 y el 6. Bueno, el 16, perdón. Listo. Listo, ahí tenemos entonces estos nodos. Ahí voy a pedirles, porfa, parte de su participación para mirar que los conceptos que abordamos la clase anterior están muy bien entendidos. Entonces, primero, voy a pedirles que mediante el chat o si activan el micrófono, que identifiquemos cuáles nodos de ese árbol son padres. Cuáles nodos son padres en ese árbol. Yo estoy pendiente mediante el chat o también mediante el audio. José dice 5. Bueno, voy a cambiar porque aquí hay los 5. Me afecta un poquito. Voy a cambiar los que estén repetidos, que solamente es el 5. Este es un 9. Pongámoslo aquí en lugar del 5, pongamos el 15. No tengo más repetidos, ¿cierto? Así. Listo. David Santa Cruz dice la raíz y los de segundo y tercer nivel. Tendríamos en niveles, ¿cierto? Ese es otro concepto que vamos a establecer nuevamente hoy, porque en efecto vamos a mirar los niveles y hay una forma de contar los niveles, ¿cierto? Por ahorita pues el segundo y tercer nivel lo miraríamos como este y este de acá. Entonces en efecto la raíz, como dice David, son padres. La raíz este, perfecto. Segundo nivel, por ahorita miraríamos que sería este el segundo nivel, lo vamos a establecer un poquito más. Y tercer nivel, que serían estos de acá. Sería correcto, ¿cierto? Esos son los nodos padre, porque son los que tienen hijos. Este tiene hijos, estos tienen hijos y estos tienen hijos. Estos ya no, porque ninguno tiene hijos, ¿cierto? Ahí tendríamos entonces identificados los nodos padre. Ahora vamos a identificar los nodos hijo. ¿Cuáles serían nodos hijo? ¿Cuáles serían, muchachos, nodos hijos de esos árboles? Jason, ajá, todos excepto la raíz, exactamente. O los de segundo, tercero y cuarto nivel. Todos excepto la raíz. Nosotros sabemos que todos los nodos son hijos menos la raíz porque la raíz no tiene un padre. Entonces vamos a decirle todos, son estos que están remarcados en azul. Todos estos son nodos hijos. ¿Listo? Ahí están. Listo. Entonces ya sabemos identificar los padres y los hijos. Ahora, ¿cuáles son nodos hermanos?
¿cuáles de los nodos que tenemos en el árbol son nodos hermanos? Ven, Andrés Villeto dice 9, 15, 9 y 15. A ver, listo, vamos marcándolos. Estos los voy a ir marcando con verde. 9 y 15 en efecto son hermanos. Y 2 y 4 también en efecto son hermanos. ¿Será que tenemos más hermanos por ahí? Miremos a ver qué nos dicen los compañeros. David Santa Cruz, 9 y 15, 2 y 9, 15, 2 y 4. No, ahí no tendríamos hermanos. 9 y 15 sí, pero 2 y 4 son hermanos entre sí, pero estos 4 no son hermanos como entre todos. 4 y 7. No, 4 y 7 tendrían una relación. El 7 es el padre del 4. 4, 7 y 20. 4, 7 y 20. No. No, Andrés, este es el 4, este es el 7 y este es el 20. Ahí no tendríamos relación. El 4 desencajaría. ¿Ven? 4, 7 y 10. Perdón, 4, 7 y 10. 4, 7. Este es 20 de pronto. Este es un 8. Eso. Vale, Andrés, si gustas, conéctate y vamos a mirar. Exactamente. Esos son hermanos. El 8, el 7 y el 20. Esos también son hermanos. Ya, el de la izquierda, este de aquí ya son esos 8. No me lo había escrito un poquito fuerte. Ahí. Listo, ese es un 8. Listo, ahí tenemos identificados dos hermanos. ¿Será que hay más? ¿Será que el 3 y el 6 son hermanos? ¿O el 6 y el 16 será que son hermanos? ¿Por qué no serán hermanos? Resulta que para que sean hermanos deben ser del mismo padre, ¿cierto? En este caso, no son hermanos, estos dos son de padres diferentes, estos dos también son de padres diferentes. Entonces tenemos identificados estos, miren, estos son los nodos que sí son hermanos, no hay más. Ahora vamos a identificar cuáles de esos nodos son nodos hoja. ¿Cuáles son nodos hoja? Nueve, 15, 3, 6 y 16. 9, 15, 3, 6 y 16, en efecto. Los nodos hojas son estos que tenemos aquí abajo, los últimos. Recuerden que las hojas son los nodos que ya no tienen más ramas que salen desde ellos. ¿Listo? En ese caso, muy bien, José Fernando. Estos serían los nodos hoja que tenemos en este árbol. No tenemos ninguno. ¿Listo? Y la raíz, pues esa es la más fácil de identificarla. Sería esta de aquí. Esta sería la raíz de nuestro árbol. ¿Listo? Con ese árbol vamos a estudiar otros conceptos. Bueno, ya identificamos los elementos que teníamos, ¿cierto? Yo voy a utilizar este mismo árbol para que estudiemos otros conceptos que teníamos o que tenemos pendiente. ¿Listo? Y era lo que les comentaba hace un momento. Resulta que nosotros podemos determinar el nivel de un nodo. Un nodo se ubica en un nivel.
La definición de nivel de un nodo es la distancia al nodo desde la raíz, ¿cierto? La raíz viene siendo el nodo cero. ¿Por qué? Ojo, repito la definición, ¿no? El nivel es considerado como la distancia al nodo raíz y desde la raíz al nodo que estamos buscando. Entonces, la distancia de un nodo hasta la raíz es el nivel. Vamos a mirar entonces. Ahí yo observo sus participaciones por dicha. Recuerden, el nivel de un nodo es la distancia desde ese nodo hasta la raíz. Entonces, ¿qué distancia hay desde este nodo, desde el nodo raíz, hasta la raíz? ¿Cuántos nodos debo recorrer para llegar hasta él? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuántos nodos debo recorrer para llegar hasta ese nodo? Hasta el que tengo en rojo, que esa sería nuestra raíz. ¿Por cuántos nodos debo pasar hasta llegar a ese nodo que estamos ahí? Muchachos. No, Andrés. Ahorita, para encontrar el nivel, estamos buscando la distancia o cuántos nodos debemos recorrer, ¿cierto? Para llegar hasta ese nivel. En este caso, recuerden que ese nivel, ese nodo es el primero que encontramos. Es el primer nodo del árbol. Nosotros vamos a arrancar siempre a recorrer desde la raíz. Es como ir mirando el árbol genealógico para hacer para llegar hasta donde estamos. Cuando hablo de pronto aquí, de pronto hay un poquito de confusión. Cuando hablo de recorrer el árbol, hago referencia a que nosotros siempre vamos a partir desde este nodo. Este va a ser como la cabecera, el primer nodo que nosotros conocemos es este. Y para llegar a cualquiera de estos nodos debemos pasar por la descendencia. Por ejemplo, para llegar hasta este nodo de aquí, hasta el nodo 4, nosotros siempre iniciamos por la raíz. Entonces, al iniciar por la raíz, nosotros debemos pasar por este nodo. Luego de la raíz deberíamos irnos a este nodo de aquí. Entonces, primero llegamos aquí, de aquí vamos acá. De aquí iríamos a este nodo y ahí ya llegamos. En total, pasamos por un nodo, ¿cierto? Dos nodos, ¿listo? Y aquí ya llegamos. Entonces, hemos visitado dos nodos aparte de este. ¿Listo? Hemos tenido que recorrer dos nodos antes de llegar a este. Para llegar, por ejemplo, hasta el nodo 15. Entonces pasamos por aquí, llegamos aquí, un nodo hemos recorrido, vamos acá, dos nodos hemos recorrido, vamos aquí, tres nodos hemos recorrido, vamos acá y ya llegamos. Recorrimos tres nodos en total. ¿Listo? Así es como nosotros vamos a encontrar el nivel de un nodo. Entonces, por ejemplo, les preguntaba, para llegar hasta la raíz, ¿por cuántos nodos debimos pasar para llegar hasta este? Exactamente, por cero nodos. Entonces, este elemento estaría ubicado en el nivel cero. Voy a colocarlo aquí con este color. ¿Listo? Este elemento estaría en el nivel cero. Vamos con otro nodo. Miren que yo hice unas franjitas, ¿cierto? Hice unas marquitas para delimitar qué nodos están en qué nivel. Entonces vamos a este otro nivel. Para llegar a este otro nivel, ¿cuántos nodos debemos recorrer para llegar a este? O para llegar a este de acá. O para llegar a este de aquí. ¿Cuántos nodos debemos recorrer?
Exactamente. Debemos pasar por uno, que es la raíz, entonces este es el nivel 1. Así también podemos de una vez deducir que este es el nivel 2 y este es el nivel 3. Y así sucesivamente. No importa si tuviéramos, por ejemplo, si aquí solamente hubiera un nodo, o sea que tuviéramos de aquí un hijo, que fuera el hijo con valor 0, pongamos eso. No importa que tenga solo uno. Lo que importa es la distancia que debemos recorrer para llegar a este nodo. Entonces aquí tendríamos un nodo, pasaríamos por acá dos nodos, pasaríamos por acá tres nodos, pasaríamos por acá cuatro nodos y aquí ya llegaríamos. Entonces este de aquí sería el nivel 4, porque debimos haber pasado por 4 nodos antes de llegar aquí. Uno, 2, 3, 4. Por eso también es que yo les decía que no se puede o no puede existir un nodo que tenga dos padres, porque entonces habrían múltiples caminos para llegar a un nodo. ¿Listo? Y eso ya no sería un árbol, sino que sería un grafo, que es la estructura que vamos a estudiar después de estudiar los árboles. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos la forma de identificar el nivel de un nodo. Entonces, por ejemplo, eh, si yo les pregunto cuál es el nivel del nodo 6, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el nivel del nodo 6? Exactamente, sería el nivel 3. Entonces ahí ya podríamos hablar un poquito, podríamos especificar un poco mejor lo, lo que, lo que nos decía, por ejemplo, David Santa Cruz, que todavía pues no habíamos estudiado esta parte, entonces él nos decía el segundo nivel y el tercer nivel, porque este lo iniciábamos a contar como el primer nivel. Pero aquí pues ya tenemos la definición de que el nivel de un nodo está determinado por cuántos nodos debo visitar antes de llegar al que deseo determinar el nivel. Entonces ahí ya podemos decir que que los nodos hijos son los del nivel 1, los del nivel 2, los del nivel 3 y los del nivel 4. Esos son los nodos hijos, ¿cierto? Muy bien. También, teniendo en cuenta eso, tenemos la definición de camino. ¿Listo? Entonces no olviden, tenemos el nivel de un nodo y la definición de camino. El camino es los nodos que yo debo visitar, ¿cierto? O las ramas que debo recorrer para llegar hasta, hasta el nodo que deseo. ¿Listo? Esa representación se hace de la siguiente manera. Entonces, un camino, recuérdenlo, son las ramas que yo debo recorrer. Las ramas vienen siendo, como quien dice, esos enlacecitos, esas lineecitas que nosotros tenemos ahí graficadas. Estas líneas, esta de aquí, yo la voy a remarcar en color verde claro. Esta de aquí sería una rama. ¿Y cómo nombramos esa rama? Entonces esa rama la nombraríamos de la siguiente forma. Yo voy a colocar por acá el camino. ¿Listo? Entonces diríamos, por ejemplo, para llegar hasta el nodo 2, ¿cierto? Para llegar a este nodo de aquí, el camino sería el siguiente. Yo tendría que ir por la rama de 5 a 8, a 7, perdón, que sería esta de aquí. Podríamos simbolizarla algo así. De 5 a 7, como para no confundirnos que es 57. ¿Listo? Luego pasaría por la rama de 7 a 2. Entonces les diría de 7 a 2. Y ahí ya estaría en el nodo que yo quiero visitar. ¿Listo? Entonces miren, aquí yo tendría el inicio del árbol, sería el 5, y el nodo al que quiero visitar sería el 2. Entonces para llegar hasta este nodo yo tengo el siguiente camino. Tengo que ir o utilizar la rama de 5 a 7
luego la rama de 7 a 2 y ahí ya llegué, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuál sería el camino para llegar a este nodo 0. ¿Cuál sería el camino para llegar al nodo 0? Lo voy a escribir aquí abajito. Ustedes, porfa, participen en el chat. De 5 a 8. 5 a 8. Listo. Ahí iríamos por esta rama de aquí. Luego, de 8 a 30, exactamente, iríamos por esta rama de acá, de 8 a 30. Posteriormente, de 30 a 15. Perfecto. De 30 a 15. Y luego, de 15 a 0. Muy bien. Y ahí llegamos. Hay que tener muy en cuenta, muy bien José y Andrés, muchas gracias. Hay que tener en cuenta que miren que cada vez que nosotros expresamos una rama, el nodo con el cual finaliza una rama es el nodo con el cual va a iniciar la siguiente rama. ¿Cierto? Miren, aquí finalizamos de 5 a 8, luego de 8 a 30. De 30, de 8 a 30 y luego de 30 a 15. De 30 a 15 y luego de 15 a 0. Y ahí ya llegaríamos. Esa es una de las pruebas con las cuales nosotros podemos establecer si el camino está bien hecho o no. Porque no podría suceder esto, que estemos de 5 a 8, luego de 30, que nos saltemos este paso de aquí. Ahí habría algo raro, porque de la nada no podemos aparecer en el 30. Tenemos que partir desde el 8. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos el camino por recorrer. Ese es el camino para llegar hasta un nodo. ¿Listo? Rápidamente hagamos el camino para llegar hasta este nodo 6 que tenemos acá. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el camino para llegar al nodo 6? Este de aquí. De 5 a 7. Listo. De 7 a 4. De 4 a 6. Listo, miremos, a ver. De 5 a 7, usamos esta rama de aquí. De 7 a 4, esta rama de aquí. Y de 4 a 6. Está muy bien. Ahí logramos llegar hasta nuestro, hasta nuestro nodo. Hay algo, de pronto una precisión que vamos a hacer, muchachos. Recuerden que aquí no estamos nombrando nodos, sino nombrando ramas. Entonces una rama se identifica con el nodo origen y el nodo destino. Por ejemplo, esta rama de aquí, 5 a 7, sería esta de acá. Sería esta de aquí. ¿Listo? No podemos decir que para llegar al nodo 6 vamos a tener 5, 7, 4, 6, porque ahí no estamos identificando una rama. ¿Listo? Las ramas se identifican con el origen 5 y el destino 7, por eso las expresamos de esta forma. ¿Listo? Ahí de pronto hay que hacer esa pequeña precisión. Esta sería la rama de 7 a 4 y esta sería la rama de 4 a 6. Si lo escribimos de forma secuencial, pues no tendríamos expresado el orden de la rama. No sabríamos cuál es el origen y cuál es el destino de la rama. ¿Listo? Listo. Y ahora tenemos otro concepto. Listo, que sería prácticamente una de las últimas propiedades de los árboles que vamos a trabajar, que es el concepto de altura o profundidad
del árbol. ¿Listo? La altura o profundidad del árbol está definida como el mayor nivel del árbol más uno. ¿Listo? El mayor nivel del árbol más uno sería la profundidad del árbol. En este caso, ¿cuál es el mayor nivel? 4, ¿cierto? 4 es el mayor nivel. 4 más uno, 5. Entonces la profundidad del árbol sería igual a 5. ¿Listo? Porque ese es lo más abajo que se puede llegar en el árbol. Hasta 5, esa es la profundidad. ¿Listo? Listo. ¿Sí está claro el concepto de profundidad, el concepto de camino y el concepto de nivel? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esos elementos que hemos estudiado? Bueno, parece que no hay duda. Listo. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a mandar este para cargárselo. Listo. Y vamos a hacer un ejercicio en el cual tengamos en cuenta nuevamente todo esto. Vamos a graficar un árbol al azar. Entonces voy a tomar este de aquí. Voy a hacerlo así, por ejemplo. Este, listo. Ojo, un árbol no solamente sirve para almacenar números. Al igual como habíamos estudiado en las listas circulares, mejor dicho, en todas las estructuras que hemos visto hasta ahora, se puede guardar la información que nosotros necesitemos. En lugar de colocarle int b, colocaríamos pues la clase del objeto que queremos guardar. Aquí pues nosotros hemos hecho los ejemplos como para que sea un poco más fácil comprenderlos. Siempre lo hemos hecho con números. Pero no solamente, es más, voy a cambiarlo aquí, no solamente se pueden almacenar números, se pueden almacenar lo que uno quiera. Por ejemplo, aquí voy a colocar letras. Entonces coloquemos A, X, M, M, S, D, Y, P, aquí coloquemos la J y acá la R. Listo. Listo, y vamos a iniciar nuevamente a identificar las propiedades de cada una de cada una de las propiedades de este árbol. Entonces, ¿cuáles son nodos padres? ¿Cuáles de esos nodos son padres? Bueno, para comenzar,
José Fernando me dice AX de P. Andrés Villota también, AX de P. Entonces miremos. A tiene hijos, sí. X tiene hijos, sí. D tiene hijos, sí. P tiene hijos, sí. Los demás, en efecto, no tienen hijos. Entonces no pueden ser padres. Listo. ¿Cuáles son hijos? Bueno, voy a dejar marcados los padres, ¿cierto? Y voy a dejar aquí. Estos son padres. AX de P. Ahora sí, ¿cuáles son hijos? Todos menos A. Exactamente. Recuerden que todos los nodos tienen un padre excepto la raíz. Entonces aquí todos estos son nodos hijos. Listo. ¿Cuáles son hermanos? ¿Cuáles nodos son hermanos? S es D. Ajá, S y D son hermanos. Voy a marcarlos con color azul. S y D son hermanos. J, R son hermanos también. ¿Listo? ¿Tenemos más hermanos o esos son todos? MX, SD, YP y JR. Exacto, estos también son hermanos, ¿no? MX es hermano de X, M es hermano de X, el padre es A, S es hermano de D, el padre es X, Y es hermano de P, el padre es D, y J es hermano de R, puesto que el padre es P. Ahí tendríamos todos los hermanos. El de la izquierda es I. ¿Cuál Jason? Ah, José. El que está... ¿Este de aquí? Ah, este de acá es una Y. Lo voy a escribir mejor. Para que lo entiendan mejor. Vamos así. Ahí. Listo. Listo, tenemos identificados los nodos hermanos. Ahora identifiquemos los nodos que son hojas. ¿Cuáles nodos serían hojas? M, S, lo voy marcando acá, en color, M es hoja, S también es hoja, perfecto, Y también es hoja, J y R también son hojas, exactamente, listo. Son hojas porque no tienen ramas, ¿cierto? M, C, Y, J, E. Muy bien, David, muy bien, Jason, muy bien, José. Listo, tenemos identificadas las hojas. Y por último, identifiquemos la raíz, que esa pues es la más fácil de identificar, que sería el primer nodo. Esa la hago yo. ¿Listo? Listo. Ahora bien, vamos a identificar cuántos niveles tiene el árbol. Voy a borrar ahorita las marquitas que tenemos. Uy, listo, para este árbol pues vamos a identificar vamos a identificar
cuántos niveles tiene. Entonces, ya sabemos que para identificarlo, pues podemos dividirlo de esta manera. Entonces, ahí tendríamos las divisiones para los niveles. Ahí tenemos un poquito torcida, el libro comenzaría así. Listo, entonces, ¿cuántos niveles tendríamos? Tendríamos aquí el nivel 0, ¿cierto? Acuérdense que iniciamos a contarlo por la distancia que hay desde el nodo, por cuántos nodos debemos visitar antes de llegar al que tenemos. La distancia desde el nodo hasta la raíz, aquí hay 0 distancia, aquí hay un nodo de distancia, aquí habría 2 nodos de distancia, aquí habrían 3 nodos de distancia y aquí habrían 4 nodos de distancia, ¿cierto? Para llegar a la J, por ejemplo, pasamos por este 1, pasamos por este 2, vamos a este 3, vamos a este 4 y listo, llegamos a la J. Tuvimos que pasar antes por 4 niveles. El camino, por ejemplo, para llegar al nodo Y. ¿Cuál sería el camino para llegar al nodo Y? Desde A a X, listo, pasaríamos por esta rama de aquí, la rama desde A a X, luego de X a D, listo, vamos a esta rama de aquí, luego de D a Y, listo, miren que ese es el camino, pasamos por la rama de A a X, luego la rama de X a D y posteriormente la rama de D a Y. Muy bien. ¿Y cuál sería la altura del árbol? El nivel más 1, el máximo nivel es 4, más 1, 5. Muy bien, perfecto. Ahí tendríamos ya la identificación de las características. Acuérdense que estas cosas suelen salir en los exámenes, ¿cierto? Por ahí varios me preguntaban, profe, ¿y cuáles son las características o las 3 características de los arreglos? Eso no lo vimos. Y ya pues luego se fueron acordando que, las características de los arreglos son la- las dimensiones, la capacidad y el tipo de datos. Listo. Listo. Ya para finalizar, muchachos, para que ustedes pues también vayan a terminar el taller, para finalizar vamos a tener en cuenta los tipos de árboles que vamos a alcanzar a estudiar nosotros. Está el árbol ABC, listo, el árbol ABL y el árbol eneario. Entonces, yo en la plataforma hace unos días les compartí lo siguiente. En la plataforma ustedes pueden encontrar un enlace aquí en estructuras jerárquicas, este enlace que se dice que se llama árboles binarios. ¿Listo? Y eso, ahorita, ojo que yo les dije árbol ABC, árbol ABL y árbol NA. Resulta que los ABC y los ABL son árboles binarios. ¿Se acuerdan a qué hacía referencia la palabrita binario? ¿Sí se acuerdan? Eso, a dos. Cuando se les dice a ustedes hagan trabajo en binas, hace referencia a dos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de un árbol binario, quiere decir que un árbol puede tener 0 o 1 o 2 hijos. Hasta 2 hijos puede tener. O 0 o 1 o 2 hijos. ¿Listo? Por eso sería un árbol binario. Miren que aquí, por ejemplo, tenemos el árbol binario de búsqueda.
Entonces, cuando hablamos de árboles ABC, estamos hablando de un árbol binario que va a cumplir unas características que ya las estudiaremos en la siguiente clase. Aquí ustedes van a poder ir observando cómo se puede ir ordenando este árbol, cómo se puede ir comportando. Entonces aquí igual es el mismo simulador que habíamos utilizado en las sesiones que trabajamos con las listas, solo que ahora pues vamos a trabajar con árboles. Entonces ahí por ejemplo el 25 lo voy a ir insertando y quiero que vayan explorándolo a ver cómo es que él hace las inserciones. Quiero que vayan haciendo un análisis de cómo es que se van haciendo las inserciones en el árbol. Miren, ahí algo sucedió con el 25. Me gustaría que vayan observando de por qué es que escogió ese camino, que igual lo vamos a explicar posteriormente. Si yo inserto por ejemplo ahora el 100, vamos a insertarlo y miren que él lo mandó para allá. Todavía no sabemos cómo. Y aquí en el pseudocódigo vamos a encontrar la respuesta de por qué. Igual la vamos a explicar aquí. ¿Listo? Entonces el árbol ABC es el mismo árbol de búsqueda. ¿Listo? Con un criterio. Y el árbol ABL vamos a hacer también una rápida exploración. Entonces, por ejemplo, ahí si inserto el 90, miremos qué es lo que pasa. Listo, ahí se insertó. Hacer una serie de comprobaciones. Vamos a insertar ahora, por ejemplo, el 100. Y vamos a mirar que hace algo adicionalmente. Ahí colocaría el 100. Y miren que él inicia a analizar algunas cosas y hace unos movimientos. ¿Listo? Que son conceptos que también vamos a estudiar. ¿Listo? Y el árbol eneario, ese ya nos toca hacerlo aparte, no está el simulador. Pero ya podemos intuir que si tenemos el árbol binario, quiere decir que tiene máximo 2 hijos, mínimo 0, el árbol eneario va a tener máximo n hijos, mínimo 0. ¿Cierto? Es decir, ya no vamos a tener un límite de hijos prácticamente. Cada nodo puede tener cualquier cantidad de hijos, que eso lo hemos hecho nosotros también aquí. ¿Listo? Entonces les pido el favor, no es tarea, pero sí les pido el favor que vayan revisando este enlace, que vayan mirando, analicen qué es lo que va sucediendo, para que así cuando hagamos el estudio de estos ya tengamos un poquito más de orientación. ¿Listo? Por hoy muchachos, pues si no tienen más dudas o si tanto del taller como de la temática que abordamos, pues eso sería todo. Los mando unos 12 minuticos, no, unos 20 minuticos antes para que pues vayan y tomen algo y también para que inicien a trabajar en el taller. ¿Listo? No se vayan a desconectar aún, voy a hacer el último control de lista. Si alguien no aparece aquí con la marquita, me dice o me habla. Bueno, al parecer yo miro que están todos, ¿no? Si alguien no está, por favor me escribe por el chat o me habla por el grupo. Por hoy pues eso es todo muchachos, que tengan un feliz fin de semana. Espero sus talleres, yo ya les entregaré las notas. ¿Listo? Estoy pendiente pues cualquier cosa. Un gusto José, que estés muy bien. Chao muchachos, que estén muy bien. Chao Juan. Ya nos vemos.